Bueno, muchísimas gracias por vuestra atención, por estar aquí. Un aviso para navegantes. Normalmente suelo echarle 3-5 horas a un seminario de estos o un fin de semana entero, así que va a ser intenso. Pretendo compartiros alguna idea que seguramente vaya contracorriente o no os acabe de encajar con la carrera que habéis tenido hasta ahora. Eso me haría mucha ilusión, porque las ideas nuevas suelen ser provocar mucho gozo, al menos intelectual, a ver si lo consigo. En todo caso, como luego tenemos una sesión de preguntas-respuestas hasta las 2, si queréis que luego discutamos, será chulísimo. Y si alguien quiere esto, en ese QR no solo tenéis lo típico de las redes sociales y tal cual, tenéis acceso a un email y si queréis que os pase la presentación, que os envíe más documentación, algo de bibliografía que pondré, encantado. Dicho esto, voy. Vamos a empezar con una cosa. Ahí. Vamos a empezar con una cosa que os pido. Quien se sepa el truco, por favor, que no me lo reviente para el resto de los asistentes, ¿bien? Habrá quien sepa de esto un poco. Lo primero que necesito es que hagáis este pequeño puzzle conmigo y necesito que rápidamente penséis una respuesta y la digáis en voz alta. Sé que el entorno no permite que nos escuchamos muy bien, pero lo hacemos, ¿sí? Vamos a por este puzzle. Tenemos, si quiere funcionar, tenemos un PDF que me ha chafado todo. Bueno, os lo voy a explicar, son las cosas del directo. A ver, ¿os conocíais este puzzle alguien? Gracias, una persona. El resto os habéis perdido una experiencia maravillosa, pero os la voy a contar. La historia de esto es un puzzle clásico, entre otros, desarrollado por Kahneman y colaboradores, que lo que dice es, yo te presento un puzzle lingüístico muy sencillo de echar cuentas rápidas, que es, tengo un bate de béisbol y una pelota. El bate de béisbol más la pelota cuestan 1,10 €. El bate cuesta 1 € más que la pelota. ¿Cuánto cuesta la pelota? ¿Cuál es la respuesta obvia, rápida y directa? Sed sinceros. Voz alta. En voz alta. ¿1? ¿Quién da 10? ¿Quién da 15? El 90% de las personas que responden a esto rápido en entornos académicos, científicos, no importa los estudios que tengas, la mayoría tienden a decir 10. Porque si 1 más 10, lo sé, compañeros, estamos en ese 5%. La mayoría de gente dice eso porque lingüísticamente la respuesta fácil, cómoda y perezosa es decir 10. 1,10, 1 vale esto más, pues ¿cuánto es? Pues 10, porque 1 más 10 es 1,10. Eso es lingüísticamente. Matemáticamente, os lo he destripado aquí, aunque la mayoría de personas siempre responde 10 centavos, os repito, no importa en qué departamento, de qué universidad estemos. Esta es la respuesta mayoritaria siempre cuando os meto bajo presión. Rápida respuesta. La correcta matemáticamente, entendéis todos, todas, que es 5. 1,05 más 0,5 da 1,10. Esto sucede y se describe, entre otras cosas, aunque os podéis ir a los papers, os voy a dar 2 referencias bibliográficas que son chulas. Esta es una para quien no lo haya conocido. Es un libro relativamente grueso, de los que se leen sin darse cuenta. Es el trabajo de divulgación, creo que único, luego publicó otra cosa más, pero más interesante que hizo este hombre, que no triste, sino felizmente, porque fue por decisión propia, falleció hace muy poco, que es Danny Kahneman, que fue el primer no economista en ganar un premio Nobel en economía a principios de este siglo. Este, junto con Amos Tversky, que había muerto antes, revolucionó lo que se pensaba sobre lo que luego se llamaría la economía conductual en la segunda mitad del siglo XX, sobre todo el último tercio. Y Kahneman explica cosas interesantísimas. Por ejemplo, esto, que lo saco de él, no es un esquema cutre mío, pero esto es muy importante cuando hablemos de comunicación, que es lo que nos reúne aquí hoy. Esto es una herramienta, esto no es verdad. Lo dice Kahneman, lo digo yo, lo dice todo el mundo. Esto no refleja cómo funciona nuestro cerebro, pero sí que es muy útil para plantearnos cómo funciona a efectos prácticos. Él dice que hay un sistema 1 y un sistema 2, más sencillo no puede ser. Sistema 1, inconsciente, rápido, asociativo, automático. Sistema 2, lo contrario, esforzado, lento, lógico, perezoso, indeciso. Siempre lo explico con esto. ¿Quién de aquí ha venido conduciendo o tiene carnet de conducir? Maravilloso. Retrotraeos mentalmente a aquel examen del carnet de conducir. ¿Os acordáis de cómo se pisaba el embrague, se cambiaba la marcha, se miraba el retrovisor, sudabas porque pensaba el que estaba al lado o atrás? Cuando hacías esto estabas en sistema 2. Cada decisión era de vida o muerte, cada decisión era deliberada y era, por tanto, lenta. Teníais peores reflejos, no podíais atender a otras cosas. Muchas veces no veías un coche que iba a cruzar porque estabas con el maldito cambio de marchas. En cambio, si habéis venido hoy o lo habéis hecho años después, no deberíais, pero podéis haber respondido en WhatsApp o cambiado el podcast que estáis escuchando. Os hago una pregunta.
Reconociendo estos dos modos que todas compartimos, ¿tenéis una idea del ratio? ¿De cuánto rato al día pasamos en un modo operativo y en otro modo operativo? 50-50. ¿Quién diría 50-50? En general, ¿qué pensáis? ¿Que es más 1 o más 2? Más 1 que levante la mano. Vale, pues si es más 1, no la bajéis. No. Si es más 1, ¿quién dice que es 60-40? Vale, no, los que penséis más, arriba la mano. La bajaréis cuando no. 70. Vale, un 70-30 por aquí. 80. Wow, valientes. ¿Quién da más? 90. ¿Alguien quiere venirse arriba y dar 95? 95 por aquí. Alguien se ha leído el libro. Efectivamente, tenemos el clicker este. Según Kahneman y compañía, hay variabilidad humana como en todas partes. En general, lo que se extrae de los estudios y de los experimentos que se hace en condición controlada es que la mayor parte, la práctica totalidad de nuestro tiempo opera en modo 1. En modo 1, de nuevo, es el inconsciente rápido asociativo automático. Es como os habéis sentado en esta silla, no la habéis estudiado, os habéis sentado, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es muy importante cuando hablamos de comunicar, sobre todo asuntos técnicos o complejos, que es de lo que va todo esto, porque nos da una oportunidad tremenda. Como dirían los gringos, chances are que la gente que nos escucha está más en este modo que en aquel, porque aquel es caro, ese te lo tienes que ganar. Este no, este suele estar abierto. Entonces os voy a persuadir, o intentarlo al menos, de que intentemos conducir nuestra comunicación siempre que podamos a la puerta de la izquierda, no la de la derecha. Y ahora os diré por qué. Mi clicker. ¿Quién de aquí tiene formación científica? Me encanta. Esto lo saco de AAAS. Yo fui formador y mentor de los Mass Media Fellows de AAAS, que son los editores de Science y toda esta historia en Estados Unidos. En general, cuando nos hemos formado en ciencia, lo que nos gusta es que nos den contexto, que nos den detalles. Y si el contexto y los detalles son buenos, igual quiero las conclusiones. Pero yo necesito información, necesito poder evaluar todo aquello que me estás diciendo. Si no lo decido yo, no me gusta. En cambio, si estamos hablando de voy o no a esta película del cine, este partido de tenis o de fútbol, ¿es Alcaraz mejor que Sinner o no? En general, nuestra vida normal en Sistema 1 es, bueno, ¿qué? ¿Y esto me afecta? Venga, va, explícamelo. Primero tienes que ganar la atención, después justificar por qué te tengo que atender y luego, si acaso, te voy a atender. Esto es importante porque fijaos que nos hace un tanto pervertidos en ciencia, si lo pensáis. Pensamos al revés, esperamos la comunicación al revés. Si uno mira la estructura de un paper clásica contemporánea, es muy inhumana en ese sentido. No es como nos desarrollamos en nuestra vida común y corriente. Sin embargo, si queremos comunicar, sobre todo de manera efectiva o persuasiva, está claro, no habrá más esquemas de estos, perdóname, esto es de típica clase de comunicación, pero nos llevamos el gato al agua si quien escucha me hace caso o me entiende, no si yo me he explicado bien. Y esto es una cosa muy fundamental, sobre todo para las personas que tenéis mucha formación académica. Y es que solemos estar obsesionados con contarlo bien, con contarlo todo, con ser exhaustivos y no dejarnos detalles. Y se nos olvida que eso no es importante. Lo importante es que quien reciba lo que debe. Luego podemos negociar cuánto debe saber o no. Pero recordad, esta es la condición de triunfo. Me gusta poner esto, ¿reconocéis este tipo de parejas? Los que ya peinamos alguna cana, creo que esta sí. Habrá muchas personas aquí que ya no. VHS Betamax, con más edad todavía, que creo que no hay nadie. Tenemos a Edison y Tesla. O tenemos incluso esta reciente batalla, que la pongo de hace unos cuantos años para que nos acordemos. No es una significación política partidista la mía, sino desde un punto de vista de policy o de candidato. Es curioso porque en estas viñetas, si pudierais ver en más grande la última, esto es un anuncio final del siglo XIX en Estados Unidos que comparaba las dos tendencias del momento. La medicina que hoy diríamos como contemporánea o de base más o menos científica versus la homeopática, que era lo más, era una moda tremenda. En estos casos, dejaré el último aparte, es curioso porque dice el consenso técnico que Betamax era técnicamente mejor que VHS. Eso es lo que decían, aunque en televisión hemos usado Betacam durante mucho tiempo, quienes hayáis estado en medios de comunicación. Hay quien dice que el científico bueno de verdad era Tesla y Edison era más un genio del marketing y de aprovechar ideas de otros, o no. Y que en términos de policy o de preparación o como candidata era mejor Hillary que Donald, ¿no? Clinton que Trump. Lo que tienen en común estas viñetas y muchas otras que podríamos sacar aquí es que triunfa quien mejor vende la idea.
no necesariamente la mejor idea en sí. Las ideas tienen que estar reificadas, ¿no? Si no consigo... Ahora, y yo creo que eso es porque, no sé si estaréis de acuerdo, la mayoría de personas que tenéis mucho conocimiento técnico sufrís de una maldición, estáis malditos y malditas, que es lo que se conoce tradicionalmente como ¿la conocéis? ¿La maldición que sufrís? ¿Nadie? En psicología se conoce como la maldición del conocimiento, que es esa típica, igual os habéis encontrado algún profa en la facultad, que se subía y empezaba a dar su clase asumiendo que sabíais lo mismo que él sabía, asumiendo que os interesaba lo mismo, asumiendo que somos pares y muchas veces no somos pares. Y el hecho de saber, sobre todo saber mucho sobre un tema o un topic, es riesgo y tentación de asumir que todo el mundo va a estar igualmente interesado, nos va a seguir, el lenguaje no será un problema, la complejidad del tipo de fraseo que utilicemos o los conceptos que utilicemos, bueno, ya nos seguirán. Total, si no, ya lo he explicado y además lo he explicado bien. Yo lo que creo es que, eso siendo maravilloso, tenemos que luchar de alguna manera contra esta maldición del conocimiento. Y eso es, por lo que os decía, que si aprendemos a comunicar, por lo menos y primero, luego podemos ir ahí, cuando nos ganemos la confianza podemos pedir minutos del sistema 2, pero si aprendemos a comunicar por el sistema 1, os aseguro que es una de las mejores vacunas que hay contra las peores consecuencias de la maldición del conocimiento. Danny Kahneman, os decía, en un meeting en 2012, muy interesante, que se titulaba La ciencia de la comunicación científica, de Science of Science Communication, se subió en un estrado y dijo cosas que importunaron mucho al personal, pero creo que estaban muy acertadas. Y era que si queremos poder entrar por esa puerta abierta, uno, en términos científicos, como académicos, es muy importante que sepamos que las historias, con H minúscula, stories, los cuentecitos, son los que funcionan, que los hechos concretos funcionan. Me gustaría, hace poco se cumplieron 10 años, no sé si recordáis a Aylan. ¿Alguien recuerda a Aylan? ¿Por nombre? Vale. ¿Alguien recuerda la imagen de un niño de 3 años boca abajo en una playa? Okay. En aquel momento llevábamos meses describiendo en medios de comunicación una crisis de un tamaño obsceno. Fue la foto de Aylan la que al 99.9% de las personas que lo vieron le heló la sangre y le ayudó a reificar, a concretar qué es lo que estaba pasando. Un niño, 100.000 muertos, no, un niño. Funciona así el cerebro. Y esto debemos aprovecharlo si queremos comunicar de manera efectiva. No quiero decir que estemos de acuerdo con ello, moralmente seguro que podríamos ser ángeles, podríamos ser más kantianos, pero somos así. Hechos concretos. La foto de Aylan, no las estadísticas de los refugiados. Debemos asumir, decía Kahneman, que este sistema 1 es indiferente, y esta es una palabra fuerte y suya, a la calidad y la cantidad de evidencia. Es decir, no os digo dónde nos podemos meter los papers. Esto lo vemos ejemplificado cada vez que hay una edición nueva del IPCC. ¿Cuántos fardos más de evidencia necesitamos sobre cambio climático para tener una acción? No importa, porque los fardos de evidencia científica no inducen a la acción social o política, no son persuasivos per se, lo son dentro, lo son con pares, pero estamos intentando influir fuera. Si intentamos ser persuasivos e influir fuera, no importa acumular los papers. Está bien tenerlos, no es que no haya que tenerlos, pero hay que usarlos en su momento y con mucha mesura. Decía que debido a un concepto interesante, que no tenemos mucho tiempo de meternos hoy, pero debido a la coherencia emocional, que es una cosa importante, luego os intento desarrollar, se debe confiar en la fuente. Es decir, que si yo no soy creíble, si yo no digo que seamos mejores amigos o amigas, pero si no os caigo mínimamente bien, si os caigo fatal, es muy difícil persuadir, extremadamente difícil persuadir. Con lo cual, intentar caer bien, sin ser zalamero, pero intentar dar tu mejor historia posible, luego os cuento un par de cosas sobre ello, suele ser fundamental, o cuando menos ayuda mucho a ser persuasivo, persuasiva. Y reiteraba, la cantidad de evidencia no importa, es mejor aquello de caer en gracia que ser gracioso. Es más importante tu confianza en la fuente que la fuente. Yo no sé si os pasa, si seguís influencers de Instagram, a mí me pasa un montón que me pregunta la gente, ¿y tú qué harías? Y yo les respondo con la evidencia o las opciones que tienen y es ya. Pero ¿tú qué harías? Porque la gente lo que quiere saber es qué hace una persona en la que confían. Punto. El grado de evidencia
en el libro, en un seminario, en la facultad. Seguimos. Ahí está. ¿Cuál es la cura para poder integrar todas estas cosas que dice Kahneman y además hacerlo de manera efectiva? Yo creo que es por lo menos, además de tener los papers, además de hacerlo bien, aprender a comunicar. Yo hay una cita que me encanta, no sé si quién conocerá aquí al poeta uruguayo Mario Benedetti, pero Mario Benedetti decía esto, que la culpa es de uno cuando no enamora. Y es importante porque además de escribir lo bonito, refleja una realidad. Y es que yo no puedo cambiar cómo me queréis escuchar, lo único que puedo cambiar es cómo os lo cuento. Entonces vamos a centrarnos en cómo podemos nosotros adaptar nuestro mensaje a la audiencia, porque salvo que os amenace con un revólver en la sien, no os puedo hacer prestar atención. ¿Cómo lograrlo? Ahora viene lo que viene a ser la presentación en sí. Lo haremos. Os propongo 3 ideas que llevan su respectivo consejo, para que no sea todo abstracto, y un truquito, que a mí por lo menos me funciona muy bien. Voy a ello. Vamos a hablar del por qué, el cómo y el quién. El por qué, el cómo y el quién. Primera idea. Vale la pena escuchar. En un mundo en el que puedes sacar el móvil y abstraerte en cualquier momento, ¿por qué narices te tengo que prestar atención a ti? En un mundo de infinitas reuniones de, no sé si los que sufráis Teams, lo siento, os acompaño en el sentimiento, existe Meets, hay Zoom, pero bueno, hay gente que sufre Teams. ¿Por qué debería yo atender a esa reunión, a ese ponente, a ese speaker? Si me permitís un momento, ya que tenemos formación científica y asumo que mucha gente de biociencias, bien, si te pones las gafas de la evolución por selección natural, ¿qué 3 y únicas 3 cosas nos hacen movernos? Nos hacen interesarnos de manera absolutamente universal. ¿Alguien se atreve así a voz alzada, en este contexto tan poco amigable, a decir qué 3 cosas son universalmente interesantes para un animal? Come on. ¿Ese gesto? La comida. El clicker me mata hoy, ¿eh? La comida, efectivamente, premio. Pena que no tengo el caramelito. La comida es universal, es decir, conseguir energía con la que seguir vivos, esto es un universal. Y la segunda, que es su opuesto. Generalmente el refugio, protegerte. O energía para seguir vivo, o conservar esa energía que me ha costado un pico conseguirla. Y la tercera, la que dinamita todo esto, lo pone en jaque y lo manda a tomar por saco, que es buscar otro bicho más o menos parecido a mí con el que hacer más bichos como nosotros. Si no, no estaríamos aquí. Pero vamos, ni consigo comida ni la resguardo. Esto es universalmente cierto. Esto es lo que hace que tu cerebro a un nivel más básico preste atención. No os digo que tengáis que basar vuestra comunicación en invitar a comer, en refugio o en ligar. No voy por ahí. Sino que muchas veces, en un entorno social contemporáneo, podemos estar hablando de poder y dinero, porque a veces un fármaco nos permitirá ahorrar, será más barato, o nos dará más influencia y ganaremos mercados fuera, porque a veces estaremos mejorando la salud o evitando muertes, que no solo tienen por qué ser físicas, ¿eh? El concepto de la muerte es muy interesante. Entre Homo sapiens ya contemporáneos puede ser la muerte de una cultura, la muerte de hacer una cosa. Ahora que está polémico el tema de las lenguas, la muerte de una lengua o no. Las cosas que implican esa vida o muerte son universalmente interesantes. Y por supuesto, el sexo no solo va de relaciones sexuales, muchas veces va de género. ¿Cómo afecta esto a mujeres versus hombres? ¿Tenemos los datos? ¿No los tenemos? ¿Hay aspectos diferenciales? Esto suele activar mucho el interés. Más allá del tema partidista, y esto funciona. A ver si logro hacer así. Lo importante que os quiero decir, esta viñeta no la veis muy bien. ¿Os acordáis aquella del pato y el conejo? Es la del pato y el conejo. Lo que os quiero decir con esto es que ese marco, si vamos a optar por montar una comunicación alrededor de esa vida o muerte, ese aspecto económico, ese aspecto incluso de género, no depende tanto de lo que yo considere que es mi marco. Esto en comunicación se llama el marco comunicativo. No es el marco que yo elijo, es el marco que os va a funcionar a vosotros. Si sé que todas las personas que estáis aquí sois comerciales de farma, os voy a ir a la pasta, porque vamos a hablar de resultados económicos, que es lo que nos ha reunido. Si estamos haciendo sobre todo el quarter, ¿no? Pero si estoy hablando con la gente del Ministerio de Sanidad, necesito 2 marcos. Necesito hablar de las vidas que salvo, porque esto es políticamente maravilloso, pero necesito saber que además le va a salir bien de dinero, que luego se tienen que pelear con Hacienda. Esos marcos dependerán de a quién le hablas. Siempre que montes una comunicación, no va de ti hacia ellos, sino va de vosotras hacia mí, y luego os cuento algo. ¿Esto en qué se traduce?
Esto se traduce en que hables menos de qué cosa traes o cuentas y más de por qué traes las cosas. Es un cambio muy pequeñito, pero es un cambio fundamental. No significa que no podáis hablar de qué. Significa que la puerta de entrada es el por qué y cuando tengo interés hablo del qué. O dicho de otra manera, intentar reprimirnos y no vender ciencia, aunque nos guste, aunque seamos unos nerds, aunque nos alucine, y vender cambio. Y una vez tengamos a la gente seducida o persuadida de que nuestro cambio es relevante para ellos, bajarán por esa pirámide hasta que me digan, dame los detalles, cuéntame el qué. ¿Cómo se hace esto? Vamos bien. ¿Cómo se hace esto? La idea básica. Narrativa. Que la narrativa o contar historias, lo que decía Kahneman, ¿no? De contar stories con la S pequeñita, a mí me gusta decir que la narrativa es el caballo de Troya del conocimiento. Tú dentro de una historia puedes meter lo que quieras y la gente tiende a memorizarlo, empatizarlo y recordarlo mucho más. La típica manera de explicarlo. ¿Alguien aquí lee novela histórica? ¿Cuánta historia conocéis gracias a la novela histórica? Es alucinante, comparado con lo que se aprende de historia leyendo ensayos de historia, porque por alguna cosa del mundo editorial la gente lee más novela histórica que ensayo histórico. Y esto pasa con todo. Si tú cuentas una buena historia de ciencia ficción, uno de los mayores peligros que tienen las buenas películas de ciencia ficción es que la gente se lo cree y asume que eso era la ciencia. Y luego intenta tú publicar un artículo o un ensayo poniendo los puntos sobre las íes, estás muerto. Te han ganado porque han contado una historia que es un más eficaz vehículo. O, ya que estamos en un entorno bio, la narrativa es el adeno asociado de todo aquello que le queráis meter a alguien. Si usáis una estructura narrativa, no digo que contéis historias, ahora vamos ahí, pero si funcionáis con una estructura de historia, os aseguro que vais a conseguir ser más memorables. Perdóname que paso esto para adelante, ahora es. Aquí lo tengo. Vale. Como idea está muy bien, pero ¿qué os estoy proponiendo? ¿Que hagáis guiones o novelas históricas sobre lo que tenéis que vender? No, no necesariamente. Lo que quiero dividir esto es en qué contar y cómo contarlo. ¿Qué elegimos contar y cómo podemos contarlo? De una manera sencilla, recursiva, que no dependa de si sois unos artistas de la ficción. Voy a asumir que no lo sois. Yo ciertamente no lo soy. Hay esta cita de Tolstoy que me encanta porque ¿qué contar? Para Tolstoy hay dos cosas que contar y nada más. O alguien se va de viaje o alguien viene al pueblo. O es el chico nuevo de la oficina o llega, no importa. Todas las historias que son interesantes son algo que está en equilibrio en lo que o alguien se va o alguien viene. Esta es una historia universalmente interesante. Tolstoy era un poco radical, pero si lo pensáis, la mayoría de historias que contéis las podéis pasar por este prisma, dejando de lado, por supuesto, a Godot y otros experimentos deliciosos en literatura. Si no os satisfacen dos opciones, tengo las 6 opciones o unas pocas más que da Carl Vonnegut. ¿Alguien lo conoce a este señor? ¿Carl Vonnegut? ¿O ha leído? ¿No? Ok. Iba a haceros 2 recomendaciones, pero os haré 3. Las novelas de Carl Vonnegut son muy interesantes, sobre todo para la gente que tiene formación científica. Su hermano era un científico destacado a mitad del siglo pasado y sus novelas son deliciosas desde el punto de vista científico, además de que escribe, que es una pasada. Bueno, Vonnegut nos contaba, claro, bueno, Vonnegut lo que hacía era un plot, os lo pongo aquí, maravilloso, divertido. Esto estaba animado y entonces os generaba un poco de tensión, pero me he saltado la tensión. Hacía esta cosa muy divertida, ahora tendrá sentido para lo que estamos hablando aquí, que es que decía, esto es el nivel de felicidad. Toda historia es un eje de nivel de felicidad y un eje temporal. Fundamental. Me interesa porque me interesa estar bien, que las cosas mejoren. Me interesan las cosas buenas. A las cosas buenas les presto atención, a las malas solo temporalmente. Y el eje temporal es importante porque siempre que contéis algo debéis narrarlo. Luego ahondaré en esto y veréis que normalmente se nos olvida eso, suele olvidárnoslo. Hay 3 modelos fundamentales para contar una historia. Este tan bonito, que puede ser y crear la luz y el planeta y los animales y a Adán y a Eva y aquí hacer algo provisto indebido y entonces caer aquí y luego irte ahí hasta la salvación infinita. O los zapatitos, el vestido, la carroza, el baile, el príncipe, las 12 y volver arriba. Vamos, que la Cenicienta y la Biblia son la misma estructura narrativa. Y esto lo podemos aplicar a un montón de historias universales. Si os queréis meter en la gente que estudia estas cosas en literatura comparada y tal,
es un pozo sin fondo y es delicioso, pero esto aplica a muchas, sobre todo novelas y películas de las contemporáneas que podemos ver, Factoría Hollywood o las que publicaría Planeta. Una maravillosa es esta, es la que se llama Men in a Hole, que es yo estoy bien, algo sucede que hace que no esté bien y mi historia es cómo me recupero y estoy, muy importante, fijaos esta línea. Al final de una historia siempre estoy mejor de lo que estuve. Si recuperas el equilibrio, esa historia no interesa. Este es otro de los aspectos fundamentales de contar historias bien. Y esta, que es una de mis favoritas, ¿alguien aquí consume rom-coms? Bien. Yo estaba tan tranquilo en mi vida y de repente aparece ella. ¡Oh, Dios mío! El mundo no podía ser así de bello y maravilloso, pero mierda, tiene pareja y encima es un gilipollas, perdóname que sea explícito. Esta es la historia que quiero ver, cómo consigo demostrarle a ella que es un gilipollas y que lo que tiene que hacer es vivir conmigo. Por eso mi nivel de felicidad es solo comparable al bíblico. Estos son 3 modelos de historias que se usa siempre y que se pueden aplicar en todas partes. Por ejemplo, para los que seáis de gustos más clásicos, ¿alguien es aquí un fan de Star Wars? ¿Nadie? ¿Sí? ¿Te atreverías a decir cómo funciona Star Wars en este modelo? Bueno, yo os voy a hacer un resumen ahora, a ver si lo consigo. Voy a Star Wars en un segundo. ¿Cómo esto se traduce en lo que yo quiero contar? No importa si hablo de un paper nuevo, de un medicamento nuevo, si lo estoy haciendo visitando comercialmente o en un congreso entre pares. ¿Reconocéis? ¿Alguien ve esto? Esto es de lo mejor que podéis ver para aprender a contar historias. Y no es broma. Son los mejores contadores de historias contemporáneos con diferencia. Sobre todo si haces el ratio, lo absurdo que es lo que están contando y lo absolutamente maravillosamente contado que está. En South Park hacen una cosa muy bonita que le llaman la... A ver si me aparece aquí. Eso, la regla de la sustitución. Aquí teníamos un videíto, pero como tampoco vamos sobrados de tiempo. La regla de la sustitución de South Park es de los 2 creadores y de lo que hablan, y es muy interesante, sobre todo cuando preparéis una comunicación, una ponencia, es que ellos lo que hacen es contar ideas. Van a contar ideas y van poniendo bits, cosas que pueden ser divertidas. Si seguís la serie sabéis que las escenas son completamente locas y aparentemente inconexas. Y es que así se crean. Las ideas, las cosas que tú tienes que contar en tu trabajo científico, en tu operación comercial, son ideas que tienes que articular para que sean narrativas y por tanto sean memorables y eliciten una respuesta en tu audiencia. La regla de la sustitución lo que hace, esto lo destila muy bien un buen amigo, por eso os lo pongo en consejo, que es Randy Olson. Esta era mi segunda recomendación literaria. Son libros finitos y absolutamente impactantes si os dedicáis a la ciencia y queréis comunicar. Luego os lo paso, si queréis. Pero es muy interesante porque Randy Olson, que los conoce y con el que trabajé un tiempo, destilaba este método de la regla de sustitución que ahora os cuento de South Park en el ABT o el And But Therefore. Y ahora veréis cómo funciona esto. La idea es que si queremos mejorar la narratividad de aquello que contamos de una manera fácil y recursiva, os cuento cómo me funciona a mí. El primer draft, el primer borrador, siempre va a tender a ser narcótico y horrible comparado con el último. Y la diferencia entre el primero y el último no tiene que ver con el arte, con los artistas que seáis escribiendo. Hay una manera mecánica de mejorarlo. No sé si os darán un premio Planeta, tampoco tengo claro que se dé por eso, pero este triángulo es maravilloso, que es la cantidad de narratividad que tiene un texto. Y encima lo podéis hacer con un Google Docs o con un Word si hacéis una macro. La idea es que mejoremos su calidad narrativa de esta manera. Yo os lo leo, ¿vale? Perdonad que haya mucho texto, pero creo que es un ejemplo interesante. Quiero que comparemos los 2 textos. Fijaos el primero. El asma afecta a millones de personas en el mundo y muchas de ellas no logran controlarla con los tratamientos habituales. Además, se están desarrollando nuevas terapias biológicas, hay distintos subtipos de asma con mecanismos diversos y la inflamación de tipo 2 está implicada en algunos de ellos casos. Y los investigadores están estudiando cómo intervenir en esa vía inmunológica. Eso, si habéis atendido suficientes paneles, papers, congresos, es un estilo de comunicación claramente académico. Hicimos esto, teníamos esta referencia, entonces hicimos esto, obtuvimos esto, Estás ahí. Si vas bien cafeinado, igual lo aguantas, pero como tengas un día duro, es difícil seguir esto. Si me permitís un momento, porque
cognitivamente, salvo que sea tu tema de investigación, es muy difícil sopesar qué es más importante, qué es novedoso y qué no. Es muy difícil seguir un texto cuando solo enuncias información, cuando solo dices cosas. En cambio, el de la derecha viene a ser una versión de lo mismo con esto que ahora os cuento del ABT, que es la regla de sustitución de South Park, que es tú escribes este texto y luego vuélvete, busca cada vez que tú has sumado ítems de información, intenta ver si puedes generar peros, generar oposiciones. Solo hay historia cuando hay una tensión. Tú cuentas algo, generas tensión y la liberas. Pasa esto y pasa esto, pero tengo este problema. Por ello hemos tenido que hacer no sé qué, no sé cuántos. Y lo puedes hacer de manera recursiva, porque una vez has dicho esto y teníamos la solución. Pero ¿te quieres creer que entonces me surge no sé qué, esto, lo otro, tal cual? Por eso tuvimos que hacer. Y sin embargo, cuando vas haciendo esto y esto, pero, por lo tanto, esto mejora de manera mecánica y sin arte personal un texto de una manera tremenda. No tenemos tiempo, pero esto lo hemos aplicado a discursos presidenciales y es maravilloso. Haces un ratio entre los sís y los peros. Quien mejor ratio tiene, quien más está allí, más persuasivo o persuasiva es. Percibido por el público en general. Cuando estás aquí, eres menos persuasivo. Misma información, diferente ordenación. ¿Por qué? Porque explicitas lo que estableces, lo que rompes, el momento en el que esta persona se va del pueblo o el extranjero llega, y lo que sucede. Esta regla es maravillosa. Aplicarla en cualquier texto mejora de manera tremenda. Luego, tercer capítulo, rápido. Os he dicho por qué os tendrían que atender, cómo trabajar con las expectativas y la atención de la gente. Os he dado brevemente, pero algunas herramientas de cómo esto se puede mejorar de manera recursiva y sin necesariamente aspirar al planeta. Y el quién es muy importante. ¿Os acordáis que Kahneman estaba diciendo la fuente, la fuente, la fuente? Déjate de los papers, la fuente. Bueno, la idea. La fuente, la fuente, la fuente. Para contar la fuente, os propongo una cosa que normalmente incomoda a según quién, sobre todo en ámbitos académicos, que es, tenéis que chupar cámara. ¿Sabéis el paper talk de esto sucedió, esto se hizo, aquello se obtuvo? No. Yo pensé, yo hice, yo obtuve. No digo que tengáis que cambiar como dais una charla si estáis en un ámbito académico, para nada. Pero tenéis que recordar que según a qué audiencia os tengáis que adaptar, tenéis que decirlo en primera persona. Y en primera persona no es solo evitar la pasiva, esto se da en los talleres de soft skills para comunicación, sino en que tenéis que tener una historia que contar. Para las que os guste la oratoria clásica, pazos, logos, ethos. Es muy importante que tengáis credibilidad, y esa credibilidad se gana en la mayoría de personas con dos cosas. La primera es cómo subes a un escenario. Hay algunos papers de una calidad, no son un Cell ni un Science, pero no están mal experimentalmente, que sitúan en ¿cuánto creéis que una audiencia tarda en juzgar si lo que os voy a contar merece la pena o no? ¿Un minuto, el primer minuto? ¿Sí? Levantad la mano los que pensáis que es menos que un minuto. ¿Menos que 30 segundos? ¿Menos que 15 segundos? Alguien se lo sabe y ha hecho los deberes, ¿no? Son los 7 segundos. Los mejores resultados que tenemos son 7 segundos. Hay quien dice que incluso menos. Lo que quiere decir, y esto es importante, no es una de aquellas de Senone Vero Ventrovato. Lo puedes ver en los plays de los TED Talks. Cuando la gente hace skip, y no le he dado tiempo a contar nada, por Dios, 7 segundos. ¿Qué es lo que sucede? Como subes aquí, ¿esto da credibilidad o no? Normalmente, si tuviéramos tiempo, haríamos la parte de comunicación no verbal, ya sabéis, ¿no? Posición de acabo de ganar una medalla olímpica. Hombros atrás, levanto la barbilla, estoy bien. No es chulería, es bien. Y apertura. Manos abiertas, todo esto. Cuando te muestras así, funcionas mejor. Pero hay otra cosa que no podemos olvidar. Está muy bien aparentarlo, pero si luego lo que cuentas no funciona, de hecho, generas una contraposición que es peor, porque parece que mientes. Entonces, está muy bien la comunicación no verbal, pero está muy bien la comunicación. ¿A este tipo lo reconocéis? Neil deGrasse Tyson. Si habéis visto la nueva de Cosmos, Cosmos se reeditó hace unos cuantos años y la protagonizó este señor que es el director del Hayden Planetarium en Nueva York, en el Museo Americano de Historia Natural. Durante unos años fue un big shot de la comunicación científica, lo sigue siendo, y para los que seáis un poco frikis de esto, es un tipo muy importante. Os saco a este tipo porque en una entrevista que le hice en su día, cuando era una superestrella,
Él me contó esto, ¿no? Me dijo, no, yo nací en el Bronx, más o menos todos tenemos una idea de lo que es el Bronx, ¿no? Drogas, balas, problemas. Vale. A los 11 años me llevó la escuela en un autobús al planetario Hayden, el que ahora dirige. Y de repente vi a través de un telescopio Saturno por primera vez. Y eso es indescriptible, no tenía palabras para lo que sentí en aquel momento. Y en ese momento preciso, supe que me iba a dedicar a esto. Es más, fue tal la intensidad de la experiencia que después de hacer la carrera, ser físico, ser astrónomo, doctorarme, hacer un postdoc, me he dedicado a dirigir el Hayden Planetarium porque quiero que la gente tenga esta experiencia. ¿Sí? Vale. ¿Alguien reconoce este cuadro? Es de Caravaggio. Es la conversión de San Pablo. La historia de la conversión de San Pablo, ¿la conocéis? Iba en su caballo, se le aparece una voz, pretendidamente Jesús, Dios, uno de los tres, y de repente deja todo y se convierte es del club. A partir de ahora será cristiano, divulgará el mensaje. Las dos historias son básicamente la misma, es como lo que os ponía antes de la Biblia y la Cenicienta. Yo iba a mi vida, yo tenía una vida muy distinta, de repente me pasa algo, cambio y eso me justifica. Evidentemente son mentira, todas son mentira, todo el mundo miente. Estas historias están prefabricadas, basadas en hechos reales, como dicen las pelis, pero basadas en hechos reales, nada más. Yo lo que os animo es a que intentéis generar una historia vuestra, biográfica, basada en este tipo de estructuras. ¿Cómo se hace? Igual os suena a alguien esto del viaje del héroe. El viaje del héroe es una cosa que ya se ha gastado un poquito, lo admitiremos, que es un modelo narrativo para contar historias, que todo el mundo entiende y, lo más importante desde el punto de vista cognitivo, cuando usas esa estructura, la gente ya está esperando lo que viene después. Con lo cual es maravilloso, porque un truquito para persuadir, no contéis cosas, que la gente las recuerde. Lo mejor que podéis hacer es ir dejando miguitas cuando vais exponiendo algo y al cabo de 10 minutos recordarlo, porque la gente dirá, sí, sí, claro, por supuesto. Simplemente porque lo has dicho antes. Hay pequeños trucos cuando estructuras textos. Esto que suena así, podéis preguntarle a ChatGPT, os dará una clase en máster sobre cómo se utiliza el viaje del héroe. Para mí se traduce en esto a nivel profesional. Estamos en modo LinkedIn, ¿vale? En modo LinkedIn, una tiene que tener claro las respuestas a esto. ¿Dónde estaba el inicio de esto? ¿Por qué yo me dedico a esto? ¿Qué es lo que me hizo cambiar en mi vida, quererme dedicar a esto que me dedico, querer hacer esto que hago? ¿Qué obstáculos he tenido que enfrentar? ¿Qué reto clave me ha hecho reafirmarme en que esta era la decisión correcta? ¿Y qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que aporto yo a la sociedad? Esto es importante porque tengo un ejemplo aquí que me gusta. Voy a tener que ir rápido, lo siento. Para investigadora I+D, departamento de I+D en Pharma. Desde pequeña me fascinaba entender cómo funcionaba la vida. Esto nos pasa mucho, los que somos curiosos y nos gustan las ciencias. El interés te lleva a estudiar biología, etcétera, etcétera. Durante tus estudios ves de cerca una enfermedad que afecta tal vez a un amigo, un compañero de clase, un familiar, y eso hace real toda esa curiosidad científica que tenías. Luego no es fácil. Haz ciencias, doctórate, lidia con la academia. Igual dices, lo dejo, me voy mejor al sector privado, que es donde voy a tener efecto. Me reafirma participar tal vez en el desarrollo de una molécula o de un tratamiento que veo que tiene efectos reales, porque los papers están bien, pero salvar vidas es la hostia. ¿Qué soy? Soy un investigador o investigadora porque quiero empujar la frontera del conocimiento y traducirla en medicamentos. Mi legado es aportar, aunque sea una pequeña pieza, al futuro de la salud real, ¿no? Esto es una historia que está prefabricada para muchos de vosotros. Encaja muy bien. Luego, si no, podríamos hacer el de comercial del sector farma, que también os lo podría contar, que es quien tenía la misma curiosidad, pero dijo, hostia, el laboratorio no es lo mío, tío. La verdad, yo necesito gente y necesito esto. Y me doy cuenta que con todo el conocimiento que tengo, lo que me gusta a la gente, puedo hacer que más gente entienda que esto es una solución buena y, por tanto, sus pacientes estén mejor. Ese tipo de narrativas está muy bien que las sepáis. Entonces, en 3 minutos de manera muy rápida. Todo esto está muy bien, pero puede sonar un poquito un tufillo de teórico. ¿Cómo narices lo hago a la hora de subirte y presentar? Aquí va un truco súper fácil. Eso sí, tenéis que... Yo no sé si tocáis algún instrumento o jugáis al tenis o algo así, pero sabéis que entre la teoría y la práctica hay una diferencia, ¿no? Cuando le has metido suficientes horas, empieza a funcionar. Esto que os voy a contar ahora hay que repetirlo muchas veces, pero luego, ¡buah!, como lo de conducir, estás decidiendo qué podcast pones. ¿Cómo se cuentan las cosas? Más o menos bien, ¿no? Resolutivamente en un escenario. Mira, comunicar no es fácil, pero es simple.
La mayoría de cosas que os he contado son bastante simples, no requieren mucha profundidad. Lo que pasa es que hay que hacerlas y sobre todo experimentarlas en carne propia. No es un arte porque los del arte no me interesan, porque no es aplicable a mi vida, que yo no soy experto en comunicar, sino es una habilidad que es desarrollable y entrenable, igual que jugar al tenis, igual que tocar el piano. Una cosa que debemos llevar mucho cuidado es la fantasía esa de la gente que tiene un talento natural, que habla de la hostia, que convence, que persuade. No es verdad. No conozco a una persona, y llevo 20 años dedicándome a dar clase de esto, no conozco a una sola persona que tenga talento natural. En cuanto rascas, todo el mundo o estaba en el equipo de debate, o resulta que tenía unos padres, uno de sus padres tenía un cuadro depresivo y él contaba chistes para siempre mejorar y siempre estaba contando historietas. Siempre hay una historia que te demuestra que hay horas de trabajo en contar, en narrar y en conectar. La parte buena, solo tienes que meterle un poco de tiempo. Los buenos comunicadores se hacen, no nacen. Esta peli es muy divertida en ese sentido y es bastante, bueno, más allá de, ya me entendéis, es bastante verídico el proceso de cómo se aprende a comunicar. El consejito rápido, último, que os doy, que es el de practicar en casa o cada vez que tengáis que dar o bien una comunicación en petit comité o bien una comunicación más grande. El record and review, que es, lo tengo aquí. Todos tenemos un cacharro de estos, ¿verdad? Maravilloso. Lo abrimos. Vídeo. Selfie. Grabaos aquí lo que vayáis a contar, en un vídeo selfie, en casa, ¿vale? No hace falta que lo iluminéis bien, no hace falta que nada. Lo grabáis, lo guardáis. Al día siguiente, por lo menos, no me lo hagáis seguido porque no funciona. Al día siguiente, por lo menos. Lo primero, coges tu móvil, coges tu vídeo, le das a play y le das la vuelta. No te quieres ver la cara, solo te quieres escuchar. La primera siempre es horrible, pero luego va mejorando. Escucha qué tal estás fraseando. ¿Estás hablando bien? ¿Modulas tu voz? ¿Hay emoción en aquello que cuentas o hay emoción en aquello que cuentas y estás hablando de manera monotónica? Una de las mejores maneras de verte, en este caso, es escucharte solo. Después, lo contrario, bájame el volumen, ponme el vídeo, solo mira el vídeo. Por cierto, es una delicia si lo hacéis con películas, sobre todo de Hollywood, de calidad así regulera, ver cómo te expresas y cómo te mueves sin escucharte, porque confunde. Lo mejor es verte y de repente verás si eres de las personas que hace esto o si eres de las personas que, aunque dice que no se gira a la pantalla, estáis dando más espalda que cara a la audiencia. Eso es súper importante. Y sobre el texto, por suerte ahora mismo, quien más que menos tiene acceso a ChatGPT o alguna otra herramienta de transcripción, transcribe ese vídeo, no lo que quieres decir, lo que has dicho. Transcríbelo y míralo. Porque lo bueno de estas herramientas es que te transcriben los es, los as, las faltas de dicción, y eso te permite ver dónde tienes que tocar. Mientras tú mejoras ese delivery de voz, ese movimiento corporal y ese aspecto, y ese texto, si le aplicas lo del ABT, ahora ya tengo mi texto y yo ya sé cómo lo cuento. Ya, pero no voy a contar esto y esto y esto y esto. Voy a contar esto y esto, pero por eso hicimos... Y entonces con todo ello, sin embargo, por lo tanto lo que hicimos, de esta manera mejoras muchísimo tu guión y tu presentación. Aprovechar cada oportunidad es súper importante en este sentido siempre. Cuantas más presentaciones des, mejor lo harás. Supongo que habéis tenido la experiencia. Siempre sales mejor de una presentación que no. Si dais una presentación o un seminario y podéis, grabadlo, porque merece mucho la pena verte de verdad. No verte solo en casa con el selfie vídeo, que está muy bien, pero falta un poquito. Y recordad esto que me encanta de Rory Sutherland, porque es muy verdad. No os olvidéis que una flor no es más que un hierbajo con presu para hacer publicidad. La misma cosa, si la adoras un poco, si la trabajas un poquito formalmente, brilla un montón. Y al final, ¿qué nos permite? Pues nos permite, creo yo, ser mucho más efectivos en nuestra comunicación y, sobre todo, establecer puentes, ¿no? Generar algo que sea más memorable, que después te pidan la tarjeta o que te escriban por LinkedIn o lo que fuere. Estas cosas de manera muy apresurada suelen funcionar muy bien. Os dejo el QR aquí, sé que ha sido una cosa acelerada y os pido disculpas por ello, pero me encantará atender preguntas, lo que fuere, para quien las tenga antes o enviarle presentación o bibliografía o todas esas cosas. Si queréis 2 preguntas rápidas, estaré encantado de atenderlas, pero hay 5, me tengo que ir. Lo siento. Dispara, yo la repito. Si el público
Si percibes un mal feedback del público, ¿cómo le das la vuelta? Vale. ¿Me puedes poner un ejemplo en lo que te haya sucedido? No sé, en plan, pues que estáis dando una charla, yo soy nutricionista, en una charla y la gente igual viene con... La sensación que percibo es que la gente empieza a desconectarse. Vale, que la gente desconecta. Entonces, Vale. no se me da mal contar historias, ¿Qué? es verdad que, bueno, pero es como, o es, ¿Cómo los traigo? o sea, necesito devolverlos, eso es. Vale, vale. Yo hay dos cosas, además te lo voy a contar por otra vía, pero es relevante. Tiene mucho que ver con la gente, y no sé si estáis aquí, cuando hacen encuestas poco científicas, una mayoría de la población tiene miedo a subirse aquí y dar una charla en público. Suele ser una fuente de ansiedad social muy grande. Una de las mejores maneras que hay para desactivar la ansiedad social o para reconectar con una audiencia que ves que está por uvas es decirlo. Parece una chorrada, ¿eh? Pero es, subes aquí. A ver qué tal me sale, chicos, porque me lo he estado preparando, pero ahora mismo tengo, no sabéis el reloj lo que me está diciendo, estoy a tope. Lo voy a intentar, si algo no se entiende, porque hablo rápido, porque no me entero, por favor detenedme, porque quiero que nos entendamos, ¿vale? Lo siento, estoy muy nerviosa, estoy muy nervioso. Esto no es para decirlo, tú te relajas, pero ¿sabéis qué pasa? Como una mayoría de la audiencia tiene la misma ansiedad social que tú, acabas de tender un puente de empatía de la hostia. Y la gente es como, oh, ya, yo también. Es verdad, te prestan más atención, les caes mejor, has sido el portavoz que gusta, incluso aunque no sea del todo verdad. Normalmente esas cosas van muy bien. Entonces, tú notas que desconectan. Depende lo envalentonada que te sientas, puedes hacer como el loco de la colina y hacer así. Haz un silencio, verás lo que pasa. Es súper incómodo un silencio. Si tú lo aguantas, es guay. Y lo siguiente, ostras, hago un silencio porque me da la sensación de que os estoy aburriendo. O he dicho algo, o no se ha entendido algo. Ayudadme. ¿Qué es lo que está pasando? Si tú haces verdad lo que está pasando, flipas. El resultado es muy guay. Sobre todo cuando hay un puntito de... No quiero parecer Mr. Wonderful, por Dios, que vivo muy lejos de eso, pero un poquito de fragilidad, de humanidad, de, oye, esto es entre los dos. Yo solo no puedo. Eso suele funcionar, salvo que seas una showman tremenda y tú te lo guises, tú te lo comes. ¿Te sirve? Sí. Ok, guay. ¿Alguna otra? ¿No? Pues qué bien, qué presentación más cerrada he hecho. Solo ha habido una persona con dudas, el resto os ha encantado y... No, bueno, bromas aparte. Muchas gracias, os reitero, por favor, estoy súper a gusto de atender cualquier consulta y de pasaros materiales y más bibliografía. Gracias y acabas de disfrutar de la jornada.